aunque en lo personal no dudo que ya sepamos quién va a ganar, los invito a que me acompañen a esta breve discusión Stephen King contra Stanley Kubrick. Atención, 3, 8, 9, 5, 9. En particular hay una cosa de la cual quiero hablar y tiene mucho que ver con el hecho de que para los fans de la obra de Stephen King El Resplandor es una gran novela, pero para el resto del mundo lo que recuerda es sobre todo la película de Stanley Kubrick. Y bueno, es que la novela de Stephen King es una buena novela de terror, pero para muchos cinéfilos El Resplandor de Stanley Kubrick no solo es una de las grandes películas de todos los tiempos, no solo del género de terror, sino que también es una gran proeza de la técnica cinematográfica. Y además, según ciertas leyendas, es una película sobre el falso alunizaje, sobre la masacre de indios americanos y sobre el uso del estándar de oro en los Estados Unidos. Hace un par de semanas, como recordarán, salí de vacaciones al pueblo de Ixtapan de la Sal. Ixtapan de la Sal es un lugar muy tranquilo y apacible en el cual casi parece que el tiempo se ha detenido. Parece que no ha cambiado nada desde los años 60. Voy a comenzar con un cliché y un dato obvio. El cliché es que el libro es siempre mejor que la película. El dato obvio, pero que no siempre se enfatiza, es el siguiente. Todas las grandes películas de Stanley Kubrick son adaptaciones de libros. Kubrick entonces es la excepción que confirma la regla del cliché. Solo en un caso la adaptación de Kubrick no supera con creces a la obra original, contra Lolita de Vladimir Nabokov. Pero eso no importa tanto porque voy a seguir con un albur. El albur es que Kubrick comienza a ser Kubrick en Doctor Strangelove. Todo su trabajo anterior, inclusive Lolita, es un prólogo. Lolita es Kubrick tomando vuelo. 2001 es ese momento en el que, como si fuera Michael Jordan, parece que Kubrick puede desafiar la gravedad. Pero la anotación, el momento cumbre, es El Resplandor. Lo que separa El Resplandor como adaptación del resto de las películas es que El Resplandor es una parodia. Una parodia en el sentido posmoderno, como lo define Linda Hodgson, imitación más distancia crítica. Lo voy a poner así. Kubrick trata de ser fiel a Nabokov y apenas consigue un resultado aceptable. Kubrick trabaja en conjunto con Arthur C. Clarke, con visiones paralelas, y crea esa maravilla para cinéfilos e insomnes por igual, porque los primeros se maravillan y los segundos por fin se pueden dormir, que es 2001 Odisea en el espacio. En cambio, en El Resplandor, engatusa a Stephen King para que le permita cambiar su obra y subvierte todos sus significados. Y quizá por lo mismo es la única película en su filmografía en la que el virtuosismo se hace transparente en aras de la historia. Dicho de otra forma, Stanley Kubrick no ganó su segundo Oscar por efectos visuales con El Resplandor porque nadie se dio cuenta de que eran efectos visuales. En este punto pensaríamos que la batalla está decidida, que Stanley Kubrick es el ganador. King no tiene nada que hacer contra el virtuosismo de Stanley Kubrick, aunque por contrato King no podía criticar la película de Kubrick. Después de ese momento decidió nunca volver a soltar el control creativo de ninguna de sus obras. Y en general eso le dio muy buenos resultados. Por ejemplo, sus colaboraciones con Frank Darabont en The Mist y sobre todo en The Shawshank Redemption, que es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos, al igual que El Resplandor. Y por supuesto Misery, de Rob Reiner, con la cual Kathy Bates obtuvo un Oscar a Mejor Actriz, lo cual deja empatados a King y a Kubrick con un Oscar en cada película. Así que en teoría esto deja a Kubrick y Stephen King empatados. Más o menos. King supervisó una miniserie para TV del Resplandor que dejó bien claro por qué no había que meterse con la versión de Kubrick, aunque la miniserie ganó 2 Emmys. Porque si bien la miniserie es más cercana a la novela, que para entonces King no tenía empacho ya en revelar que tenía muchos rasgos autobiográficos, sobre todo en el alcoholismo de Jack Torrance. Mientras que en la novela las intenciones de los habitantes del Hotel Overlook son muy claras, y no las voy a revelar para los que quieran leerla todavía, en la película de Kubrick las intenciones de todos son muy ambiguas. Es imposible identificar el origen del horror o los horrores que acosan a la familia Torrance, y eso lo hace una obra menos digerible pero al mismo tiempo más profunda. ¿Pero eso la hace mejor? Vayamos a Una muerte súbita. De un lado tenemos al detallista y obsesivo Stanley Kubrick, de quien Stephen King dijo en una ocasión que piensa demasiado y siente demasiado poco.
Y es una objeción que es muy sencilla de hacer a todos los filmes de Kubrick, o al menos diría yo que a todos excepto al Resplandor. Del otro lado tenemos a Stephen King, el hijo favorito de Maine, sinónimo de bestseller, el escritor consagrado por el propio pueblo americano y uno de los defensores y promotores más aguerridos del cuento en los Estados Unidos. Sus estilos no podrían ser más distintos. Solo la ingenuidad de los 70s y los ejecutivos de Warner Brothers podrían pensar que algo bueno saldría de juntarlos. Y sin embargo, algo muy bueno resultó, porque incluso para los muchos que preferimos a la cinta de Kubrick, hay un hecho innegable. El Resplandor no existiría sin que Stephen King hubiera escrito su novela, porque todas las grandes obras de Kubrick nacieron de una adaptación literaria. Quizá en la batalla Stephen King contra Stanley Kubrick, cuál sea nuestro autor favorito y qué favorecemos, si la novela o la película, dice más de nosotros como lectores que de ellos como creadores. Y con esto no me refiero necesariamente a una posición sobre qué preferimos, si la alta cultura o la baja cultura, si el highbrow o el lowbrow o el midbrow, sino que quizá estas distintas formas de horror, las de King y la de Kubrick, hablan mucho de quiénes somos nosotros como seres humanos. Estas últimas semanas han ocurrido una serie de tragedias muy lamentables a lo largo del globo. Y una de las grandes preguntas que todo el mundo se hace es ¿por qué nos duele más Niza que Kenia? ¿Por qué nos preocupan más los tiroteos en Estados Unidos que las bombas en el Medio Oriente? Y creo que en general es una pregunta muy estúpida. Y a esto es algo a lo que quiero llegar con esta discusión de Stephen King y Stanley Kubrick. El punto no es quién te guste más, sino que cualquiera de las dos posiciones te puede despertar una empatía, algo que te mueve aquí y te mueve aquí, y que es distinto para cada persona, pero que es lo que nos conecta como seres humanos. Y algo que no nos podemos permitir es dejar perder esa empatía o reclamarnos los unos a los otros qué es lo que nos mueve. Lo importante no es qué nos mueve, sino que nos siga moviendo algo. Esto es algo que escuché recientemente en uno de mis canales favoritos sobre fotografía. Voy a poner el enlace en la caja de comentarios y que creo que es algo importante mencionar. Como cada semana quiero agradecerles de nuevo que hayan pasado conmigo compartiendo un poco de mi vida. En este caso algo de lo que hice durante mis vacaciones, que ya habían visto un poco en un video anterior. Y como siempre quiero pedirles que si les gustó este video me den un like. Recordarles como siempre, cada que me dan un like, Hugo igual considera cada vez más seriamente retirarse del cine. Pero todavía más que me dejen un like, apreciaría mucho que me dejen un comentario. Me gustaría mucho saber, por ejemplo, ¿qué prefieren ustedes? Si el libro o la película, El Resplandor de Stanley Kubrick o El Resplandor de Stephen King. Y si no saben qué comentario dejar, siempre pueden poner Here's Johnny. Y ya no soy Johnny Nicholson, nunca me darán un Oscar. Que tengan una excelente semana.